Muy buenos días, bienvenidos a la segunda emisión de 24 horas en la comunidad. Hoy lunes 1 de febrero de 2021. Iniciamos la semana y también el segundo mes del año. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes y esperamos que sea un gran mes para todos. ¿Qué tal, Isa? Muy buenos días. ¿Qué tal, Andrea? Amigos, qué gusto volvernos a encontrar a esta hora de la mañana. Y con la llegada de este segundo mes, estamos nada más a 6 días de las elecciones generales. Los ecuatorianos estamos llamados entonces a escoger al siguiente presidente de la República y también a los asambleístas. Nuestra recomendación es ir a votar de forma responsable y con conciencia por mejores días para nuestro país. Así es, y tenga en cuenta que para estas elecciones, debido a la pandemia de COVID-19, debemos tener aún mucho más cuidado. Ir con nuestro propio esfero, usando la mascarilla, llevar el alcohol y respetar la distancia de 2 metros. Es importante seguir cuidándonos, por favor. Ir solo a los recintos electorales, no como habitualmente se lo hacía en compañía de nuestra familia. Está prohibido, por ejemplo, llevar a niños. Así que, por favor, tomen en cuenta estas recomendaciones, sobre todo porque los casos siguen en incremento. Incluso las autoridades municipales de Quito han señalado que no hay espacios en las unidades de cuidados intensivos. Hay una lista de espera de 80 personas. Por favor, no nos relajemos. No es un buen momento para enfermarnos. Vamos a saludar también a esta hora de la mañana con Fernanda Ceballos. Ella, como todas las mañanas, está lista para informarnos y justamente sobre cómo está la situación por la pandemia en Quito. Fer, te damos el paso, coméntanos. Isa, Andrea, amigos televidentes, muy buenos días. Realmente es preocupante la situación que se vive en la capital. Según información que han brindado las autoridades del Hospital IES Quito Sur, ubicado en el sector del Calzado, donde nos encontramos en este momento, hasta diciembre llegaban 100 personas en busca de atención de triaje aquí en esta casa de salud. Ahora son alrededor de 200, por lo que también se han tenido que adecuar algunas áreas como la cafetería para poder atender a pacientes. Nosotros en un momentito más les comentamos más detalles. Vamos a ingresar al hospital a mostrarles la situación. Buenos días. Perfecto, muchas gracias, Fer. En breve estaremos contigo nuevamente. Ahora justamente empezamos con la situación de la pandemia en la capital. Así es, les contamos que la situación de salud en Quito por el COVID-19 continúa complicada. Según las autoridades municipales, actualmente hay más de 80 contagiados en la lista de espera para unidad de cuidados intensivos. Varios policías resultaron heridos después de intervenir en una corrida de toros que se realizó este sábado en el sector de Guamaní, al sur de Quito, en donde se encontraban más de 2.000 personas que se oponían a la suspensión del evento. Lamentablemente los más afectados fueron 2 policías que fueron trasladados a un centro de salud. Tuvimos a una persona detenida que nosotros previamente ya le habíamos notificado sobre el incumplimiento de una orden legítima de autoridad competente. Pero también las autoridades municipales y de gobierno intervinieron en varias canchas públicas donde se desarrollaban actividades deportivas que están suspendidas por la pandemia. Lastimosamente es triste seguir encontrando este tipo de concentraciones deportivas en donde jugar vóley está prohibido, jugar fútbol está prohibido, jugar básquet está prohibido. Estas inconductas de la ciudadanía han provocado que el sistema de salud en Quito corra peligro ante un posible desbordamiento en su capacidad. El vicealcalde de Quito aseguró que actualmente hay más de 80 personas contagiadas esperando cama en cuidados intensivos. Está ocupado con la habilitación de nuevos espacios entre el 86 y el 90%. Lo que preocupa fundamentalmente es unidades de cuidado intensivo. Recordemos que anteriormente eran 50, luego subió a 60 y ahora 80 la lista de personas por unidades de cuidado intensivo. El alcalde de Quito, en tanto, indicó que frente a este preocupante repunte de casos, solicitará al Ministerio de Salud adquirir vacunas para el municipio, con el objetivo de paliar esta ola de contagios. Y ojalá la empresa privada que haga un llamado público también puedan unirse para terminar con esta pesadilla e inmunizar a 1 millón de quiteños. Sostuvo que si estas inconductas por parte de la ciudadanía continúan, no habrá cura para combatir al virus. Las autoridades municipales solo este fin de semana clausuraron 8 centros de diversión y suspendieron más de 25 eventos públicos. En Quito, Paul Coello, 24 horas.
Y como ya les comentábamos, la unidad de cuidados intensivos del Hospital del IES Quito Sur está completamente llena. Hasta este lugar nos vamos con Fernanda Ceballos para que nos cuente más detalles. Fer, te damos el paso. Sabemos que se han tenido que adecuar varias áreas para hospitalización. Coméntanos. Compañeras, amigos televidentes, muy buenos días. Son alrededor de 5 áreas del Hospital IES Quito Sur, ubicada en el sector del Calzado, que nuevamente se han tenido que adecuar para atender a pacientes COVID. Una de ellas es, por ejemplo, la cafetería. A finales de diciembre se colocaron 10 camas y al momento se cuenta con 20 debido a la cantidad de pacientes que llegan a diario. Por ejemplo, según datos que nos proporcionaron las autoridades de este hospital, antes a la zona de triaje llegaban 100 personas, ahora son alrededor de 200. Vamos a conversar con el subdirector de áreas críticas de esta casa de salud, Hugo Espejo, para que nos cuente más detalles. Vemos en este momento la cafetería, sabemos que también el área de endoscopía. ¿Qué otras áreas se tuvieron que adecuar para poder atender a pacientes COVID? Bueno, las áreas que nosotros consideramos a partir de finales del 2020 como un área de contingencia para poder rotar un poco más rápido las camas, ahora se han convertido en áreas de hospitalización, como es hospital del día, endoscopia, sala transfusional. También está la cafetería y las salas de recuperación quirúrgica también pues están con pacientes. ¿Existe preocupación ya que a diario llegan familias completas en busca de atención? Así es, las familias, viene el contacto inicial que ingresó el virus pues a la familia y pues vienen todos sus familiares y ahí viene pues obviamente de ellos la gran mayoría va a ingresar porque requieren pues oxígeno, hidratación y pues una estancia hospitalaria. Y ahora, a diferencia de lo que pasaba al principio de esta emergencia sanitaria, tienen que pasar más tiempo dentro de esta casa de salud. ¿Por qué? Bueno, hay que entender que el virus en su gran mayoría produce sintomatología respiratoria. Entonces el paciente cree que es una gripe y se queda más tiempo en casa. Pero mientras más rápido avanza la enfermedad, acude hacia la parte pulmonar, ocasiona la neumonía y a partir del 5º día en adelante saben venir los pacientes, pero para ese entonces ya el paciente requiere oxígeno, requiere algunas cosas que solo el hospital lo puede brindar, entonces obviamente el alta va a ser más prolongada. Las unidades de cuidados intensivos están completamente llenas y lo preocupante también es que hay una gran lista de espera. ¿Cuántas personas? 50 pacientes aproximadamente para este día. Amanecimos con lista de espera para terapia intensiva llenas desde marzo del 2020. Nunca ninguna cama ha estado con una necesidad o vacía. Sin embargo, no había una lista de espera como lo hay ahora. Otro de los datos que es importante mencionar es que las escenas tristes por personas fallecidas son mucho más grandes, o sea, mucho más seguidas. Antes eran entre 1 y 2 personas, ¿ahora cuántas? Fallecidos hasta diciembre entre 1 y 2, hoy por hoy entre 5 y 7 aproximadamente. Listo, muchísimas gracias. Es importante decir a la ciudadanía nuevamente que mantengan las medidas de bioseguridad para evitar que aumenten los contagios. En Quito vamos alrededor de 81,000 casos que se registran hasta el momento, según datos del Ministerio de Salud. No olvide utilizar la mascarilla, mantener el distanciamiento y evitar las aglomeraciones. Regresamos con ustedes con más información. Muy buenos días. Muy buenos días para ti también, Fer. Gracias por la información y como ya lo mencionaste, que esto nos obligue a seguir manteniendo las medidas de bioseguridad para evitar contagios de coronavirus. Ahora, en otro tema, le contamos que un supuesto ocultamiento de información fue la razón de la Fiscalía para allanar la Secretaría de Salud de Quito. Un informe que señalaba que las más de 100,000 pruebas para detectar COVID-19 que fueron compradas por el municipio de Quito no contaban con el 99% de sensibilidad. Fue uno de los hallazgos. Un informe firmado por Linda Guamán, la coordinadora técnica de la Secretaría de Salud, fue lo que publicó la Fiscalía después del allanamiento en esta institución. Este señala que las pruebas no contaban con el 99% de sensibilidad. Según la Fiscalía, se conoció de manera reservada que funcionarios habrían ocultado documentación sobre presuntas irregularidades en la adquisición de las pruebas COVID. A mí me sorprende el tema de ocultar información
cuando este informe mío lo único que dice es lo que recopila el informe de la UDLA, ella todavía no está clara respecto a qué informe en sí tiene validez. Linda Guamán dijo que este informe realizado por la UDLA no podía ser utilizado porque ningún laboratorio a nivel nacional está acreditado para hacer validaciones. Andamos afuera a acreditar en un laboratorio coreano y ahí la sensibilidad cumplía lo que dice el contrato. Y este es un documento que nosotros hemos utilizado para darle continuidad al uso de las pruebas. La concejala de Quito, Luz Helena Coloma, señala que este continúa siendo un tema preocupante porque si bien un estudio coreano aprobó la validez de las pruebas, hay 2 estudios que indicaban que las pruebas no contaban con la sensibilidad necesaria para detectar a personas con COVID-19. Habla de que menos del 50% de infectados habrían sido o serían detectados con esas pruebas por el análisis que hizo la propia UDLA, que revelaban un mal comportamiento de las pruebas, como el análisis que había hecho México. Además, precisa que las pruebas analizadas en Corea no fueron del mismo lote que las que obtuvo el municipio. Analizado, no las que estaban en Quito, unas muestras que nunca llegaron acá y que hablaba de que estas pruebas se comportaban con la sensibilidad del 99 a 100%. Por su parte, quienes realizaron el informe de la UDLA señalaron a este medio que la publicación fue validada por expertos internacionales, lo que respalda no solo el procedimiento, sino también los resultados. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Daniel Salcedo Bonilla ya está en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga tras ser trasladado el sábado desde la cárcel 4 de Quito. El traslado se ordenó por violar el reglamento de ese centro con la grabación de videos en redes sociales. En medio de un fuerte contingente de seguridad este sábado a eso de las 5:30 de la tarde, fue trasladado desde la cárcel 4 en Quito hasta el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi, Daniel Salcedo y David Piña, quienes con otro ex uniformado de la policía participaron del video de TikTok que se viralizó en redes sociales. Un movimiento muy sexy. Su traslado se efectuó según el director de la SNAI debido a que Salcedo y los otros 2 PPLs incumplieron las reglas del centro penitenciario sobre el uso de equipos electrónicos e internet para otros fines que no son los educativos. Por ello informó a las autoridades judiciales sobre este acontecimiento para su traslado. Cuando se pierden las confianzas, el reglamento así lo estipula y en este momento también están procediendo a notificar a las partes y a los accionantes a fin de judicializar los hechos. Y en esta estructura alejada de los otros pabellones de aproximadamente 200 metros ingresará el PPL Daniel Salcedo junto con los otros 2 ciudadanos que participaron en el video de TikTok. Ellos ingresarán acá como testigos protegidos. Salcedo y Piña permanecerán en este pabellón el resto de la sentencia que les queda e ingresarán como testigos protegidos porque aún el proceso de Salcedo continúa en investigación y en el caso de Piña por su seguridad. A fin de que las amenazas que han recibido sean protegidas por el sistema y por el Estado ecuatoriano. Moncayo también solicitará a las autoridades judiciales no trasladar de aquí en adelante hacia la cárcel 4 a procesados que no sean policías o militares. Hemos insistido ante las autoridades judiciales correspondientes a fin de que este tipo de acciones no se den y que se respalden las decisiones y los estudios tanto de Policía Nacional, tanto de la Unidad de Investigaciones. Confirmó además que se encuentran realizando una investigación de las bebidas que aparecen en el video subido a redes sociales. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Por medio de las redes sociales, ciudadanos convocan a una cadena de oración en memoria de Efraín Ruales. Además, para mañana se tiene previsto un plantón en contra de la inseguridad. Les mostramos cómo avanzan las investigaciones por este asesinato. Han pasado 5 días y aún no hay detenidos por el asesinato del presentador Efraín Ruales, que fue abatido el miércoles por la mañana, cuando se movilizaba en su vehículo luego de hacer ejercicios en el norte de Guayaquil. Hacer un disparo en movimiento no es sencillo, un disparo certero como tuvo debe haber tenido un entrenamiento. Según las investigaciones de la policía, se están haciendo pericias, operativos de inteligencia para dar con el paradero y las motivaciones del crimen. Los 3 sospechosos que a un inicio fueron retenidos quedaron desvinculados
vinculados tras dar negativo el barrido electrónico que les realizaron. Ellos fueron procesados por tenencia ilegal de drogas. Pasado ya algunas rutas que corresponden a la parte técnica, especialmente bajar imágenes de cámaras y ese tipo de cosas, que nos ha permitido también obtener algunas otras imágenes relacionadas con el hecho que están siendo procesadas y en algunos casos algunas ya han sido puestas a disposición de la autoridad. Mientras las autoridades continúan las investigaciones, sigue en pie la recompensa de $50,000 por parte del gobierno nacional a quien aporte con información para capturar a los asesinos de Efraín Ruales. Es un grupo de sicarios que deben haber tenido su preparación. Por medio de las redes, varios comunicadores sociales han convocado una cadena de oración a las 21 horas de hoy lunes por la memoria de Efraín Ruales. Piden que todos tengan un listón negro, una vela y entremos en oración. En tanto, para mañana martes a las 10 horas está previsto un gran plantón ciudadano contra la muerte y la inseguridad, organizado por colectivos en los bajos de la Fiscalía de la Merced, centro de Guayaquil. Todos buscan justicia. Estos fueron los últimos minutos de vida de Efraín. Quedaron grabados al entrar y salir del lugar donde todas las mañanas se ejercitaba junto a su novia. Imágenes que quedaron archivadas en la memoria de todos. Por su parte, familiares, amigos y fanáticos del actor acudieron este fin de semana a visitar sus restos al cementerio Parque de la Paz. Dejaron flores y fotos recordando el éxito obtenido en el mundo en el que se desenvolvía. Sus compañeros de CrossFit, que lo veían todos los días, también le rindieron un homenaje. Con oraciones y globos blancos, pidieron que su alma descanse en paz. Vamos a hacer este pequeño homenaje en los globos del cielo donde él está. Un fuerte aplauso, Efraín, gracias por todo y haremos un día en su Paul Tutibén, 24 horas. Esperamos que pronto la policía y las autoridades de justicia den una respuesta al país por este caso. Seguimos con más. Un accidente de tránsito se produjo en la vía Calacalí, cerca a la mitad del mundo, la mañana de este lunes. Al parecer, un vehículo se impactó contra un poste de electricidad. Producto de este choque, una mujer falleció y hay una persona herida. Las unidades de emergencia, así como de seguridad vial, están en el lugar para determinar las causas de este siniestro. Si debe tomar esta ruta, maneje por favor con mucha precaución porque hay un poste y cables caídos en la vía. Y entidades municipales de Quito iniciaron desde este fin de semana operativos focalizados en las zonas más críticas del centro histórico para combatir problemáticas como el trabajo sexual y el microtráfico. Este fin de semana, varias instituciones municipales como la Agencia Metropolitana de Control y las Secretarías de Seguridad e Inclusión con la ayuda de la Policía Nacional recorrieron las zonas más críticas del centro histórico de Quito para levantar información sobre las problemáticas que existen en la zona. Queremos levantar las alertas para que puedan trabajar en estos puntos tan importantes como son la delincuencia, el microtráfico, la venta de licor adulterado. El operativo se desarrolló tras la petición que realizó el Comité Ciudadano de la zona para que las autoridades intervengan frente al incremento de inseguridad. Nosotros sabemos que el centro histórico de nuestra ciudad es una zona muy conflictiva en el sentido social de quienes habitan el centro histórico por las noches. Y ese precisamente es uno de los factores por los cuales existe un incremento de actos delictivos en el casco colonial. Las autoridades en este operativo solicitaron documentos a los ciudadanos extranjeros y realizaron cacheos a todos los habitantes de calle. Está prohibido libar en espacio público y dentro de esta normativa lo que nosotros el día de hoy vamos a realizar es el poder sancionatorio a través de procedimientos administrativos sancionadores que empiezan con el auto de inicio. Los moradores del sector de su parte se mostraron agradecidos con las autoridades y manifestaron que estos operativos deben continuar para recuperar la tranquilidad en el centro histórico. Yo quisiera que todos los días hagan los operativos aquí en este sector de aquí, todos los días, porque eso es demasiado delincuencia aquí todo este lado. Delincuencia que mantiene aterrorizada a todos los turistas y habitantes del sector. Comen, se fuman, están vendiendo y son extranjeros. A veces cogen a las señoras que están ahí cogiendo el carro, les asaltan, les quitan los celulares, se meten en los restaurantes. Además del control del orden público, la Secretaría de Inclusión levantó información sobre los habitantes de calle y trabajadoras sexuales con el objetivo de brindarles ayuda. En Quito, Paul Coello, 24 horas.
Ahora les contamos que la familia de la joven madre, quien falleció en un accidente de tránsito provocado por un tanquero en la avenida Simón Bolívar, todavía no recibe la indemnización que interpuso el juez en la sentencia. El chofer, en tanto, cumplió 16 meses de prisión y recuperará su licencia de conducir. A pesar de los agravantes como intentar huir de la escena y provocar la muerte de la conductora del vehículo pequeño por su imprudencia, el pasado 11 de enero el conductor de este tanquero recuperó su libertad tras 16 meses de estar en prisión en un centro de infractores de tránsito. No tenemos una información clara por qué no la cumplió allá en La Tacunga, pero es lo que sucedió. Se encontraron varias situaciones anómalas, oscuras dentro del proceso. Lo grave de esto es que en la sentencia impuesta al chofer por parte de la justicia está la suspensión de la licencia por 4 meses después de haber salido libre. Es decir, en el mes de abril nuevamente el conductor podrá operar cualquier vehículo. Si esperas algo más, y sobre todo esperas que gente como este individuo no vuelva a subirse a un auto, a un vehículo, peor aún de transporte pesado. A esto se suma que el conductor que recuperó la libertad contaba con antecedentes penales, también por infracciones de tránsito hace algunos años atrás. Es un antecedente ya de muerte, porque el tipo tiene antecedentes de falta de respeto a la autoridad, botar la basura en las calles, no respetar las señales de tránsito. En la sentencia también se ordenó al conductor indemnizar a la familia por los daños provocados. Sin embargo, parte de la sentencia contemplaba la pena al negligente conductor, una parte que también es la parte indemnizatoria, de la cual no me ha llegado absolutamente $1. La familia de la madre que falleció en este accidente no podrá apelar a la sentencia debido a que el conductor aceptó su culpabilidad y los jueces se acogieron a lo que dicta la ley. En Quito, Paul Coello, 24 horas. 7 de la mañana con 57 minutos. Es momento de llamar a la wincha de Teleamazonas, porque el día de hoy, le recordamos, solo pueden circular los vehículos con placas impares 1, 3, 5, 7 y 9. Ahí está en su pantalla. Tome en cuenta esta información. Con nosotros seguimos con más noticias. Les contamos que hoy se retoma el proceso de revisión técnica vehicular en Quito, un trámite obligatorio previo a la matriculación de su vehículo. Stephanie Paz se encuentra en el Centro de Revisión Vehicular de El Inca con más detalles. Hola, Steffi, ¿cómo es este proceso? ¿Qué tal, Andrea, amigos televidentes? Muy buenos días. Es un proceso muy sencillo en el que usted primero debe consultar todos de sus valores a pagar, debe cancelarlos, después debe agendar una cita en la página www.amt.gov.es con la fecha, con el día, el horario y el centro al que usted decida, y luego acudir 15 minutos antes de la hora a la que usted tiene la revisión. En este momento ustedes pueden ver en imágenes parte de las medidas de bioseguridad que se han adoptado aquí en los centros de revisión vehicular para evitar contagios de COVID-19. Aquí cuentan con todas las normas. Los vehículos son desinfectados 2 veces. Primero cuando ingresan en el patio y finalmente cuando ya los van a entregar a sus propietarios. Estamos con Sebastián Lazo, director de matriculación de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Muy buenos días, para que nos cuente un poco hasta el momento cuántos vehículos ya han registrado que han agendado sus citas. Buenos días. Bueno, en el Centro de Revisión Técnica San Isidro se ha registrado para el día de hoy un poco más de 420 citas ya tomadas por los usuarios. En total, hasta el día sábado tuvimos registradas más de 3.500 citas en todos los centros de revisión técnica vehicular, en los 6 centros de revisión técnica vehicular que tenemos asignados. Vamos ahora un poco a seguir el proceso de cómo es esta revisión técnica vehicular, que desde este año es obligatorio nuevamente que se cumpla como requisito previo a la matriculación. Como vimos, los vehículos llegan al patio, son desinfectados y luego ingresan ya acá en donde les hacen todo lo que es la revisión para verificar que técnicamente se encuentren bien. Correcto, se hace la revisión técnica de los vehículos, se mide luces, se ven los niveles, se ve suspensión, los frenos y el tema de combustión principalmente, que es los 2 principales objetivos de la revisión técnica vehicular, es el tema de seguridad y el tema ambiental.
Se revisan todos los parámetros que estén dentro de lo que esté establecido dentro de las normas y una vez que se aprueba la revisión, el usuario puede salir del centro. ¿Cuál es el tiempo aproximado que le toma al usuario todo este proceso, desde que ingresa el vehículo a los patios? Desde que ingresa el usuario al centro de revisión técnica vehicular, son entre 30 y 35 minutos los que tienen que estar los usuarios aquí. El proceso en sí de pasar la revisión técnica vehicular tiene un tiempo de entre 14 y 15 minutos. Es el mayor tiempo que toma todo el proceso. El resto, como vemos, es el proceso de desinfección previa y el de desinfección posterior y la entrega del documento que avala justamente la revisión técnica vehicular. Precisamente cuando los usuarios cuando los vehículos ya han pasado por todo este proceso de revisión técnica vehicular, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué deben hacer después para ya continuar con el proceso de matriculación? Una vez que el vehículo ha sido aprobado y que se le ha entregado el sticker al conductor, al dueño del vehículo, sale del centro de revisión técnica vehicular y tienen que hacer el proceso de matriculación a través del módulo digital que está dispuesto en la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Con esto completan ya los dos procesos, tanto el de revisión técnica vehicular como el de matriculación, y le llega al usuario el permiso de circulación a su correo electrónico. Con eso, ahí sí los vehículos ya estarían habilitados para poder circular en Quito. Es importante recalcar que este año ya es obligatorio. El año pasado se suspendió por un tema de pandemia, sin embargo este año es obligatorio, se ha retomado la revisión técnica vehicular. Retomamos la revisión técnica vehicular efectivamente desde febrero. El dígito 1 tiene como obligación hacer la revisión técnica vehicular durante este mes y todos los vehículos, todos los demás dígitos tendrán que pasar respetando el mes que corresponde. Ahora, hay varias dudas por parte de usuarios a través de redes sociales. Muchos dicen que se han agendado citas en días, por ejemplo, que no le tocaba circular al vehículo. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? ¿Esto es posible? ¿No es posible? No es posible porque es el mismo usuario el que toma la cita. Él elige el centro de revisión técnica vehicular al cual quiere asistir, elige el día y la hora que quiere para hacer el proceso de revisión técnica vehicular. Existe cierta informalidad fuera de los centros y a veces los mismos usuarios caen justamente en esta informalidad. Quizás el problema se deba a que sacan la cita por medio de gente que trabaja fuera de los centros y no lo hacen directamente, pero el procedimiento estipula que tienen que acceder a la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito y cada uno, como he explicado, elige el día y la hora que más le convenga, ahora por temas de movilidad, para poder cumplir con el proceso. Recordemos a la ciudadanía cuáles son los 6 centros habilitados aquí en la ciudad, por favor, para cumplir con este proceso. Tenemos el Centro de Revisión Técnica Guajaló, Guamaní, Los Chillos, Florida, Carapungo y San Isidro del Inca. Perfecto, muchas gracias. Recordemos también que los 6 centros atienden de lunes a viernes de 7:30 a 4:30 y los sábados de 7:30 a 11:30 de la mañana. Recuerde, es importante que usted, previo a realizar todo este proceso y a poder agendar su cita, debe cancelar los valores pendientes. Además, como ya lo hemos escuchado, es el mismo usuario quien elige el día, la hora y el centro de revisión al que desea asistir. Así que estar muy pendientes para elegir los días que su vehículo puede circular. Con esta información regreso a estudio con ustedes, compañeras, que nos tienen más noticias. Buenos días. Tome en cuenta antes de realizar este trámite y así evite multas. Seguimos con más. Les contamos ahora que el puesto de control central que permitirá monitorear y controlar el funcionamiento del metro registra recién un avance del 46%. Esto se suma a retrasos en obras civiles en 3 estaciones. Desde el Consejo Metropolitano y desde la Academia hay reacciones por los retrasos en esta obra del metro que no permitirán entregar el metro de Quito en marzo, como se lo había anunciado en meses anteriores. Luego de la presentación del informe sobre la situación del proyecto Metro de Quito, donde se informó que algunos retrasos en obras y procesos no permitirán que el metro sea entregado en su totalidad a finales de marzo, desde el Consejo Metropolitano hay reacciones. El 31 de marzo empezará el proceso de entrega-recepción de la obra, que se va a extender hasta octubre. Y durante este proceso se hará la marcha en blanco, es decir, podrá iniciar el proceso preoperativo. Otra cosa es si es el municipio de Quito y la empresa Metro
hayan definido para ese momento el modelo de negocio y hayan definido, seleccionado para ese momento la operadora internacional. Por ejemplo, a más de los problemas y retrasos en 3 estaciones, actualmente existe un conflicto administrativo legal con la empresa encargada de la señalización tanto en vías como en el embarcado de trenes. Esto es un requisito indispensable para el inicio de las pruebas. También el puesto de control central, que estará constituido por varios sistemas y equipos para controlar el funcionamiento del metro, registra recién un avance del 46%. Según la actual gerente del metro, estos retrasos no altera el cronograma. Todas las actividades pendientes a la obra civil se llevarán adelante hasta el mes de octubre. Mientras tanto, llevaremos adelante también las actividades ligadas ya a la preoperación, operación y puesta en marcha del metro de Quito. Desde la academia, el catedrático Fernando Carrión cree que la operación del metro con todos estos problemas es incierto, que durante esta administración municipal no se ha transparentado la información sobre la obra. Se está hablando del mes de octubre como una posibilidad, pero la impresión que yo tengo es que ni siquiera el mes de octubre va a estar concluido y la realidad va a ser mínimo de aquí a un año. Esto es en febrero del año 2022. El informe sobre la situación del metro, que ya es público, también señala que a todos los retrasos se suma un posible problema judicial con las empresas constructoras por retrasos y aplazamientos que podrían generar al municipio de Quito un impacto en el costo de $18 millones. Helen Quiñones, 24 horas. Ahora les contamos que conductores que transitan por la vía Mitad del Mundo Río Blanco y quienes se dedican a actividades turísticas en zonas aledañas están preocupados ante la instalación de 3 peajes. Estas estaciones se estarían planificando para financiar los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la vía. Son 3 estaciones de peaje las que se construirán en la vía Mitad del Mundo Río Blanco, en el noroccidente de Pichincha. Estas servirán para obtener recursos para financiar la rehabilitación y mantenimiento de la carretera. Aproximadamente cada 50 kilómetros vamos a instalar un peaje para poder cubrir estos $45 millones, que es el CAPEX del proyecto, que es la inversión de la construcción del proyecto. Aquí en el kilómetro 12 de esta vía, en donde funcionaba el antiguo peaje, se instalará la primera estación de cobro en los próximos 6 meses. Esta contará con 4 carriles, 2 de ida y 2 de regreso. La segunda estación estará ubicada en el kilómetro 71, cerca de los bancos, y la tercera en el kilómetro 124, en el ingreso a Puerto Quito. El uno va a ser un peaje electrónico, completamente electrónico, tal como funciona la autopista General Rumiñahui o el túnel Guayasamín, y el otro sí es un peaje manual. Las opiniones de conductores que transitan regularmente por esta carretera y que deberán pagar $1.25 en cada peaje son divididas. Este rodaje sí necesita un impuesto de un peaje para que hagan mantenimiento. La rehabilitación de la vía, bueno, porque sí le hace falta, pero 3 peajes es mucho, demasiado. Nosotros al menos que ingresamos, salimos, son 3 peajes y con el trabajo mismo que estamos, no nos conviene. Quienes se dedican a actividades relacionadas al turismo en zonas aledañas a esta vía temen incluso que la gente deje de transitar por esta carretera debido a los cobros del peaje. Tenemos que tener en cuenta que hay más alternativas que tienen mucho menos peajes. Entonces sí creo que se va a limitar lo que es los viajes a la costa, que es lo que a nosotros nos beneficia en realidad. Los trabajos para rehabilitar la vía contemplan la instalación de señalética, bacheos, además del mantenimiento periódico de uno de los principales ejes que conecta costa y sierra. Estefanía Paz, 24 horas. La Dirección General del Registro Civil inició ayer con la jornada extendida para el servicio de cedulación. A las instalaciones acudieron más personas de las esperadas, lo que provocó largas filas de espera. Largas filas se registraron en las afueras de las instalaciones del registro civil en varias provincias del país. La convocatoria fue únicamente para quienes no poseen cédula de identidad, ya sea por robo o pérdida. El gran número de personas que acudieron fue lo que sorprendió a las autoridades. Esperábamos menos en sí. No puedo creer que haya tantos ciudadanos que se les haya perdido la cédula. Teníamos previsto que íbamos a emitir en todo el territorio nacional 15,000 cédulas.
y como está el comportamiento hasta estas horas, pensamos que vamos a llegar a 20.000 cédulas. Las agencias del registro civil están operando con el 50% del aforo. Se respeta los 2 metros de distancia y el uso de mascarilla, pero en las afueras el panorama es diferente. Horrible. ¿Por qué? Porque ahí no hay distanciamiento y esto dice que está el virus encima y no hay nada de organización. En otras provincias la situación fue la misma, y es que las largas filas responden a que el sistema para sacar cita previa ha presentado problemas. Nosotros estamos desde aquí desde las 4 de la mañana y ya había gente, como anteriormente se mencionó, había como 5,000 personas. Los horarios extendidos iniciaron este sábado 30 desde las 6 de la mañana y continuarán el sábado 6 de febrero con atención de 6 de la mañana a 20 horas, el domingo 7 de febrero de 6 de la mañana a 15 horas. Avilés señaló que en esta primera jornada se emitió a nivel nacional más de 18,000 cédulas. La atención de lunes a viernes continuará siendo con cita previa de 8 de la mañana a 17 horas. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. También en Cuenca, el servicio de cedulación se desbordó este sábado debido a una masiva concurrencia de ciudadanos que buscaban actualizar su documento de identidad con miras a las elecciones del próximo domingo. Las oficinas del registro civil no se dieron abasto. Largas filas se formaron en los exteriores del registro civil en Cuenca este sábado, en busca de un turno para obtener la cédula de identidad. Muchos madrugaron. Estamos desde las 5 de la mañana y no nos solucionan. Queremos que nos den turnos para poder estar seguros que nos van a atender. Todo el día nos tienen aquí con hambre, soleados. Debido a la gran cantidad de ciudadanos, se activaron organismos como la Policía Nacional, Guardia Ciudadana e incluso Tránsito. Conforme pasaban las horas, los usuarios mostraban su descontento por la falta de agilidad en la atención. Aquí está el pueblo queriendo documentos para cumplir una obligación democrática. Aquí puede haber un contagio masivo. Miren la cantidad que estamos. ¿Y por qué? Porque no nos dan turno, sin desayunar, sin almorzar, desde las 4 de la mañana. Sin embargo, al interior, todos los módulos habilitados atendían normalmente. Hemos duplicado los esfuerzos en equipos, tenemos el doble de las personas que normalmente trabajan entre semana en cedulación. Al parecer, los ciudadanos dejaron este trámite para última hora, aunque argumentaban diferentes situaciones. Ya estoy como 2 meses esperando yo la cédula y no nos dan. ¿Qué solución nos dan? No vale el sistema, no vale el sistema. Eso es falso. Los turnos se liberan exclusivamente semana tras semana y no es ni 2, ni 3, ni 4 meses que los turnos están llenos. Se recuerda a la ciudadanía que para las elecciones del próximo domingo, las cédulas caducadas serán aceptadas sin problema. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Ahora les contamos que en el cantón Pelileo, las autoridades del municipio iniciarán los procesos para sancionar a los 8 funcionarios que aparecen en un video consumiendo licor en la oficina del registro de la propiedad. El hecho se dio en horas laborables. El director de esta dependencia también estuvo presente. Nos encontramos con botellas de cerveza. Fue la concejal Paola Pico quien hizo público un video de 8 minutos donde se pudo observar uno de los escritorios del registro de la propiedad llenos de botellas, vasos con cerveza y whisky. En ninguna parte de la ley dice que los funcionarios podemos hacer cantina en nuestros lugares de trabajo. Se hizo público por 2 razones. Una, que ya habíamos tenido denuncias antes de lo suscitado, pero no fueron tomadas cartas en el asunto. Orinar en el pantalón. Son 8 funcionarios públicos y 2 directores departamentales del municipio de Pelileo quienes están involucrados. Estuvieron en horas laborables. Nosotros tenemos los videos de videovigilancia del registro de la propiedad. ¿Estuvo o no estuvo el director del principal? Estuvo el director en ese momento. Este incidente aún molesta a los habitantes. Está muy mal lo que ha estado en la oficina tomando. Y para atender a nosotros atienden con mala cara. Está muy mal para ser unos funcionarios públicos. Salir del puesto, botarles del puesto. Ahora esperan imponer la máxima sanción conforme a la Ley Orgánica de Servicio Público, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa a través de la Unidad de Talento Humano. Era un encargo del registrador de la propiedad y por ese motivo cesamos de las funciones del registrador de la propiedad. Y el proceso sancionador va a ser establecido para todas las personas que estuvieron involucradas. La concejal explicó que la denuncia debe marcar un precedente y una advertencia a
quienes no respeten su lugar de trabajo. Pues nos encontramos con un armario con más botellas de cerveza, más botellas de whisky, y esto es muy lamentable. No hemos querido que nuestro cantón quede tan mal como ha quedado. En Pelileo, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. Whisky. 8 de la mañana con 19 minutos, continuamos con más. Este martes 2 de febrero se celebra a la Virgen del Buen Suceso, quien habría hecho su primera aparición en Quito en 1594 ante la Madre Marianita de Jesús Torres. Si bien este año la procesión en su honor no se podrá realizar por la pandemia de COVID-19, sus devotos le festejarán desde sus hogares. La procesión en honor a la Virgen del Buen Suceso de la Purificación, que se realizaba todos los años el 2 de febrero, es otro de los programas cancelados debido a la pandemia del COVID-19. Esta procesión atraía a más de 5,000 personas cada año de distintas partes del mundo. Procesión multitudinaria, de aquí salen, de aquí, 4 de la mañana, llenito el templo, no hay donde poner una aguja más. Europa viene de Francia, viene de España, de Alemania, bastante bien de Alemania, de diferentes países de Europa y también de Estados Unidos. Para todos los devotos, esta es una fecha que no puede pasar desapercibida. La procesión se evita nomás, pero solo con la novena y pues el fervor de la gente que está siempre unido con el Santo Rosario a la Santísima Madre. La Virgen del Buen Suceso de la Purificación hizo su primera aparición en 1594 ante la Madre Marianita de Jesús Torres. Un cuadro representando este momento es el que mantienen en el Monasterio de la Inmaculada Concepción. Son varias las profecías de esta Virgen, las que según sus seguidores ya se han cumplido, y hay otras que ya se empiezan a evidenciar. La profecía es que llegado al siglo XX para adelante, se acabarán las costumbres religiosas, precisamente empezando por los hogares. Escasearán las vocaciones porque de un hogar que no es entregado a Dios. Los seguidores de esta Virgen iniciaron el 24 de enero con una novena para honrarla. Esta Virgen también ha sido la protagonista de varios milagros. Además, mientras las iglesias estén cerradas, podrán seguir la misa por la cuenta de Facebook de este monasterio. En Quito, Natalie Jiménez. Seguimos con más noticias. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia sería uno de los aportantes a la campaña presidencial del movimiento Unión por la Esperanza de Andrés Arauz. La revelación la hizo Revista Semana de Colombia tras mostrar el contenido de los archivos de los computadores de alias Uriel, jefe guerrillero abatido en octubre de 2020. Ha caído una de las figuras más visibles de esa organización terrorista, un delincuente que utilizaba los medios sociales, las redes sociales, para hacer apología del delito. Fue el anuncio del gobierno de Colombia cuando en octubre del 2020 se informaba de la muerte de alias Uriel, ex jefe del ELN que operaba en la zona del Chocó. Pero el golpe al ex líder del ELN trae cola apenas 3 meses después. En el operativo se incautaron computadores, teléfonos celulares, antenas de internet, módems e información que revelaría, entre otras cosas, los vínculos de esa organización con el proceso electoral en Ecuador. Revista Semana de Colombia accedió a varios de los archivos y allí correos electrónicos que llevan a la conclusión de supuestos aportes de la guerrilla del ELN para la campaña de Andrés Arauz en Ecuador. Uno de los correos enviados por alias Uriel a 2 de sus compañeros refiere: quisiera me contaran del capital entregado al binomio para el señor de la Mariposa del Sur, MS, después de la cumbre mundial del Internacional Progresista. Mariposa del Sur se supone sería el logo del movimiento Unión por la Esperanza de Andrés Arauz y con Rafael Correa como cara visible de su campaña. No obstante, se habla también de un supuesto monto. En el texto del correo electrónico dice: los comuneros nos informaron de una inversión de $80,000 entregados a ustedes en Barbacoas. Se refiere a una población del departamento fronterizo de Nariño. Ellos saben que es para iniciar la idea de negocio con los aliados y que nuestro éxito depende de apoyar la esperanza. Apoyar la esperanza, palabra del movimiento que acogió a Andrés Arauz para su campaña. Cabe destacar que para octubre del 2020 ya se conocía de la participación de Andrés Arauz como candidato a la presidencia de la República por el movimiento Unión por la Esperanza. Recordemos que el ELN mantuvo las negociaciones de paz desde 2017 con Ecuador como sede y garante en el gobierno de Rafael Correa.
conversaciones que se frenaron en 2018. Y en estas últimas horas, en su cuenta de Twitter, Revista Semana ha colgado un extracto de la entrevista a Rafael Correa, precisamente hablando de estas negociaciones de paz. Eran operaciones ultra secretas para proteger las conversaciones de paz y nadie sabía que había delegación del gobierno colombiano, delegación del ELN en una hacienda mantenida en secreto, totalmente aislada. Lo cierto es que luego de la publicación de la revista colombiana no ha habido reacción por parte de las autoridades electorales en Ecuador. No se descarta, eso sí, que se revelen más correos electrónicos con nueva información.